Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Alexandre Carbonell, arquitecto, académico de nuestra casa de estudios e investigador. Doctor en Arquitectura, Energías y Medio Ambiente, director del Laboratorio de Exploración de Materiales Arquitectónicos Ambientales, LEMA, porque es con doble A final, y director del Magíster Integrado en Diseño Arquitectónico. Bienvenido, Alexandre. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy hablaremos sobre investigación académica y su aporte al reciclaje y economía circular. ¿Qué te parece si nos concentramos primeramente en las tareas de investigación que realizan en el laboratorio? Perfecto, mira, el laboratorio LEMA, como tú dices, surge hace 4 o 5 años y estamos especializados o focalizados en el desarrollo de materiales avanzados en la construcción a partir de residuos y de reciclaje, digamos. Materiales avanzados es un término que se puede prestar equívoco. Sí, claro. ¿Qué se entiende por materiales avanzados? Bueno, por una parte vienen de los residuos, en este caso de los plásticos, a través de las lógicas de la economía circular, y avanzados porque trabajamos con varias disciplinas. Entonces se incorpora también la nanotecnología, la ingeniería industrial, el diseño industrial, que permite darle un desempeño y un valor a esos materiales incluso mejor al que tenía antes. Y por eso se habla de materiales avanzados, porque incorpora nuevas tecnologías también para dar soluciones a los problemas relacionados a la construcción. Y esto es el lema. ¿Y cuándo se creó? ¿Qué motivó la creación de esto? Mira, lo principal fue que nosotros teníamos una inquietud con otros colegas, con Hugo Pérez, académico también de la facultad, de complejizar un poco o abordar las complejidades que se nos vienen relacionadas a la construcción, a la arquitectura, al diseño. ¿Y esto por qué? Porque tenemos serios problemas ambientales, eso todos lo sabemos, y desde el diseño y la construcción era importante que abriéramos un nicho que ya existe, pero que a nivel nacional teníamos que de alguna manera ir posicionándolo. Entonces, en ese sentido, nace hace 4 o 5 años a través de unos proyectos de investigación que nos adjudicamos, y el foco principal era dar soluciones que de alguna manera permitieran reducir el impacto ambiental. Por eso trabajamos con reciclaje y residuos, y al mismo tiempo dar soluciones que fueran más resilientes, que se les llama a veces, o más responsivas. ¿Qué significa responsiva? Imagínate un material que no solo está ahí decorativamente, sino que al mismo tiempo puede cumplir una función térmica, una función acústica, o incluso tener una función ambiental como degradar gases contaminantes. Entonces todo eso tiene que ver con nanotecnología y tiene que ver con darle un valor a las soluciones arquitectónicas desde los materiales que sea acorde a las complejidades de los problemas que tenemos hoy en día. También la aplicación a esta industria, particularmente a lo relacionado con la arquitectura, a soluciones arquitectónicas, como bien tú llamas, y a la construcción, también tiene que ver porque esta es una industria extremadamente contaminante, ¿no? Claro, obviamente, lo sabemos, están cerca de los 40% de las emisiones tienen que ver con la construcción en sus diferentes dominios. Entonces la construcción está en un desafío permanente, sobre todo que en Chile tenemos una construcción que está pasando desde una artesanía tecnificada, por decirlo de alguna manera, a una industrialización, y está en un proceso que se va a demorar. Solemos creer que la construcción es una industria muy industrializada y no lo es tanto, está camino a ello, ¿no? Entonces ahí hay un desafío importante, porque efectivamente las soluciones para de alguna manera abordar los problemas que tenemos de contaminación atmosférica, de problemas de ruido en la ciudad, de problemas de confort térmico, por ejemplo, en la vivienda, etcétera, necesitan soluciones más dinámicas, que los materiales hagan un aporte mucho más significativo. Nosotros tenemos un dicho en el lema que es como pasar del uso al diseño de los materiales. Entonces no se trata simplemente de que cumpla las funciones constructivas, decorativas, sino que al mismo tiempo pueda aportar un desempeño ambiental el material que ayuda a mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad, digamos, de esos espacios. Desde esa perspectiva, creo entender entonces que se investiga en el laboratorio no para lograr publicaciones indexadas, sino que efectivamente como para promover a futuro como soluciones comerciales. Claro, lo que pasa, la gracia de la arquitectura también es que estamos muy relacionados al mundo físico, ¿no? A construir cosas, ¿no? Entonces,
el laboratorio tiene un foco en transferencia tecnológica, que se le llama. No hay investigación solamente teórica, entonces en ese sentido obviamente hacemos paper porque hay que documentar si la ciencia va avanzando de esa forma y es muy relevante, pero siempre nuestro foco es ir hacia la sociedad civil, ir hacia el mercado, por decirlo de alguna manera, dar soluciones prácticas y concretas a través de la transferencia tecnológica. Entonces ahí hay algo bien interesante porque la universidad, en este caso el laboratorio, tenemos un desafío que es ser un articulador entre la investigación y el I+D que se desarrolla en la academia y poder de alguna manera generar una articulación fuerte hacia el mundo real, práctico, al mundo obviamente de la sociedad civil, con soluciones que se pueden aplicar realmente. Y ahí está el juego y por eso entramos en contacto con empresas, entramos en contacto con diferentes entidades, asociaciones, con el sector público. Tenemos un desafío ahí porque todavía no estamos bien consolidados con el sector público, pero nuestro objetivo es dar soluciones que puedan llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que sea más fácil entenderlo, si hacemos un revestimiento, por ejemplo, esos que se ponen en la fachada de un edificio, hay mucho déficit de vivienda social en Chile todavía, y sobre todo ahora con los temas de emergencia y catástrofe climática. Entonces, desarrollar materiales, por ejemplo, a partir de residuos que puedan ser impulsados a través de política y a través de incorporación en las viviendas sociales. Entonces, ahí hay una articulación que estamos desarrollando, ¿no? ¿No te parece a ti que que ahí se enfrenta un problema cultural? Pues en general, en los temas de cuando hemos enfrentado terremotos, por ejemplo, han existido propuestas de viviendas industrializadas, traerlas básicamente de fuera, ¿no? Desde China, pero resulta que ninguna de las personas afectadas las quiere porque han entendido de que por lo menos el primer piso de su vivienda es hormigón, es ladrillo, es cemento. Entonces, cuando ustedes están planteando esto, ¿consideran también como ese aspecto cultural? Claro, es un proceso que va más lento de lo que uno esperaría, ¿no? Porque hay básicamente una mirada cultural que tiene que ver con el estigma que pueden tener ciertas cosas o no. Entonces, por ejemplo, hablamos de materiales reciclados y uno piensa que son de menor calidad, ¿no? Exactamente. Pero justamente a través del I+D y la investigación que uno hace, incorporando nanotecnología, mezclando disciplinas, uno puede generar materiales igual o de mejor calidad a lo que era el residuo originalmente. Y eso es un tremendo avance y se demora, obviamente, porque tiene que ver con cambiar un poco la tendencia, pero estamos en ese camino. Hoy en día las soluciones que vienen del reciclaje y de la reutilización son cada vez mayores, ya está entendido desde el punto de vista de la esfera pública, de las políticas públicas, del mercado también. Entonces, de a poco eso va a ir penetrando. Pero te da la impresión de que esta como innovación sería más fácil introducirla como, no sé, estoy pensando en una casa común y corriente, ¿no? Como en las cosas como en lo interior, en lo que probablemente no se ve, en lo que sea tabiquería, más que en el exterior y en la estructura. Bueno, es que no es tan así. Ahí está el desafío del diseño, porque en el diseño nosotros le podemos dar un valor en cuanto a la solución para que efectivamente sea igual o mejor, incluso estéticamente o desde el punto de vista de la apariencia, de lo que podría ser un material convencional. Entonces es una doble entrada y ahí hay una diferencia, por ejemplo, en solamente desarrollar materiales desde la construcción. Por eso lo hacemos nosotros desde el diseño y la arquitectura, porque estamos aportando no solo una solución técnica con desempeños ambientales concretos, sino que al mismo tiempo se puede introducir como un material sustituto a cualquiera convencional y con las prestaciones y con la calidad que uno, es reciclado y eso le da un valor incluso mayor, ¿no? Entonces ahí está el desafío, es un proceso, pero hacia allá va, ¿eh? Yo creo que tenemos un buen escenario. Está básicamente la ley REP que posiciona esto a nivel de la empresa, de la necesidad de la obligatoriedad de reciclar, de hacerse cargo de los residuos. Está también la hoja de ruta de la economía circular. Entonces hay una serie de iniciativas a nivel país, y obviamente esto tiene que ver con una mirada global, que están impulsando hacia allá y tenemos que posicionarnos lo antes posible para dar soluciones desde acá, desde lo local, desde Chile, desde la academia, desde las soluciones como arquitectos, diseñadores e investigadores en esa línea. Ahora, comparado, no sé si existe un laboratorio similar en Chile asociado a alguna empresa o a alguna facultad, pero sí me imagino que hay a nivel continental y obviamente a nivel mundial. ¿Cómo aprovechan ustedes la competencia? Me refiero ver lo que hacen otros, trabajan en conjunto con otros.
Obviamente esto se habla mucho ahora de los ecosistemas, ¿no? Pero es una red que se va armando. Hay mucho lo que se llama Fab Lab, que son laboratorios de fabricación. Nosotros estamos relacionados a eso, nos diferenciamos un poco porque hacemos validación de materiales a través de ciencia de otra disciplina, que de alguna manera es un poco distinto a lo que se hace más convencionalmente, pero estamos dentro del mismo grupo, ¿no? Al mismo tiempo hay una corriente muy fuerte de los biomateriales, que hay un laboratorio en Valdivia que están trabajando en sustituir los polímeros, los plásticos por biomateriales, entonces se está moviendo el tema y a nivel internacional también lo hay. De hecho, ahí hace poco tenemos a nuestra encargada del laboratorio que estuvo en Francia, estuvo en Holanda, hay unas empresas que ya están produciendo materiales desde hace un tiempo que vienen de plástico reciclado y que se incorporan en los edificios a nivel comercial. Entonces hay un nicho, por decirlo de alguna manera, que se está abriendo, y lo importante de por qué hacerlo acá y no importarlo, ¿no? Porque es necesario desarrollar ese conocimiento para dar soluciones contextualizadas, y eso es un proceso que siempre está en discusión, ¿no? Pero que es importante fortalecerlo. Cuando hablamos, claro, de que no afectan la calidad, que al contrario, pueden mejorar la calidad de lo original, digamos, de los productos originales, y agregarle el tema del valor del diseño. ¿Esto es económicamente rentable? O sea, ¿es más barato que otras cosas? ¿O compite económicamente con sus similares? En este momento está en la lógica de materiales sustitutos, ¿no? Entonces, no es necesariamente más barato, porque hay que penetrar en el mercado, y cuando se penetra ahí va a generarse Pero en régimen, supongamos, ¿cómo lo visualiza? O sea, es que va de la mano, porque tiene que ver con el nivel de las políticas y el desarrollo de cada país. Entonces, si tú no subsidias ciertas soluciones como la energía renovable, la energía eólica, la energía solar, etcétera, si no las subsidias al principio, es más difícil que penetre en el mercado. Entonces es necesario ir de la mano con lo que se llaman los impuestos verdes y una serie de políticas que te ayuden a generar soluciones que a la larga también con esa penetración en el mercado terminan siendo más rentables. ¿Por qué más rentable? Porque para empezar estás trabajando con un residuo, no con una materia prima. Entonces todo lo que es la externalidad económica y ambientales las vas reduciendo, porque no tienes que extraerlo, todos los procesos industriales de energía que significa. Pero eso está oculto en este momento. Pero en algún momento, y hacia allá va la tendencia, se está empezando a entender la necesidad de visibilizar todos esos costos, no ocultarlo. Entonces, a la larga, para resumir, ¿qué quiero decir con esto? Que en este momento son más o menos al mismo costo de lo que podría ser un material, digamos, convencional. Pero a la larga, evidentemente, es mucho más beneficioso tanto ambiental y económicamente, porque trabajas con un residuo, no con una materia prima. Entonces, es obvio que todo lo que es la extracción, producción y fabricación de ese material debería ser más barato. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Hoy conversamos sobre investigación académica y su aporte al reciclaje y economía circular con Alexandre Carbonell, arquitecto, académico de nuestra Casa de Estudios e investigador, doctor en Arquitectura, Energías y Medio Ambiente, director del Laboratorio de Exploración de Materiales Arquitectónicos Ambientales LEMA y director del Magíster Integrado en Diseño Arquitectónico. Concentrémonos ahora en la dimensión académica, en tu rol de director del Magíster. El arquitecto de hoy, ¿qué competencias profesionales distintas requiere respecto del que egresó o se tituló hace 2 décadas? Bueno, es una muy buena pregunta, y es un tremendo desafío porque cambió la flexibilidad y la movilidad laboral en cuanto a las competencias, justamente. Estamos en un proceso de transformación que va lento a nivel académico, porque siempre la estructura académica son un poco más lenta en reaccionar o en transformarse, ¿no?
¿Qué competencias se necesitan hoy en día? O sea, para empezar, el arquitecto muchas veces trabajaba con una visión sobre lo que tenía que ser un edificio, una casa, un hábitat específico, de manera muy clara y muchas veces en un proceso de diseño que relacionaba solo a los arquitectos. Eso es evidente y ya está más o menos bastante estudiado, de que ya no es factible en estos días. No se trata solo de como era antes, que uno consulta a los especialistas, ¿no? Bueno, hazme la parte de la electricidad, hazme la parte de la estructura, sino que ahora es necesario integrar esos diseños y esas visiones desde un principio. Y en ese sentido, el arquitecto, más que el creador de una obra, se transforma en un facilitador de una obra. ¿Qué significa nivel de competencia? Significa necesariamente entender otras disciplinas, no en profundidad, pero sí poder hablar en ese mismo lenguaje. Por eso se habla de la multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad sobre todo, que es distinto. La interdisciplinariedad es cuando tú ya te ves afectado por las metodologías de otra ciencia o disciplina para poder incorporar mejoras en algo, ¿no? Entonces ahí hay una distinción. El arquitecto tiene que ser interdisciplinario hoy en día porque lo demanda la sociedad civil, lo demanda las necesidades de hábitat, de construcción, etc. Otra necesidad hoy en día también es una capacidad cada vez mayor de trabajar y de colaborar en equipo y de tener una visión clara de cómo llevar procesos hacia adelante. No basta solo con diseñar, sino que tenemos que implementar eso en escenarios complejos. Los escenarios de hoy suelen ser un poco más complejos de lo que eran hace un par de décadas, en cuanto a los desafíos técnicos, ambientales, sociales, políticos incluso, etc. Entonces yo te diría que el principal foco tiene que ver con eso, con una mirada más interdisciplinaria, pero real, no por la palabra que está de moda, ¿no? Porque se van instalando como discursos. Bueno, ahora se instala, por ejemplo, la sostenibilidad, se instala la interdisciplinariedad, se instala el género, pero muchas veces no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, el magíster que tenemos, que es el magíster integrado en diseño arquitectónico, uno de los desafíos que tenemos tiene que ver con eso, con justamente incorporar otras disciplinas para que el resultado del diseño del proyecto sea mucho más aplicado y mucho más real a las necesidades. Y eso no es menor, porque significa ponerse en otro lugar como arquitecto. Significa no, yo voy a tener todas las directrices para dar una solución, sino que yo tengo que facilitar ese proceso. Y eso es algo bien relacional. Existe un estudio que hizo hace poco el Colegio de Arquitectos y explicaba que el 96, o sea, solo el 4% de los profesionales titulados, egresados, se dedica al tema del diseño tradicional como lo veíamos antes. Y el 96% a otras áreas del trabajo. Y entiendo que ahí está la importancia de la oferta de este magíster. Claro, porque en el fondo como arquitecto en pregrado nos formamos con las competencias para poder diseñar un proyecto, ¿no? Concebir una idea, transformarlo en plano, esquema, en condiciones de habitabilidad, etc. Pero como tú bien dices, son muy pocos los que trabajan finalmente en diseño más directamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que finalmente cuando nos formamos como arquitectos tenemos que incorporar otras competencias. El magíster tiene una visión donde se incorporan 3 conceptos fuertes que tienen que ver, uno con la sostenibilidad, que se especifica a qué nos referimos con eso en el magíster, porque hay diferentes miradas, pero tiene que ver una parte con eficiencia energética, etcétera, pero sobre todo con reducir los costos ambientales en los proyectos que se van desarrollando. El otro tiene que ver con la innovación, que tiene que ver justamente con ir visualizando novedades de cómo enfrentar un problema y dar soluciones distintas a las convencionales. Y por último, el emprendimiento, que tiene que ver con la autonomía o con la autogestión de poder movilizar esos procesos y no quedarse esperando a que ocurran de manera un poco fuera de la incidencia a la que uno puede tener. Entonces, todo eso son competencias que se van desarrollando a través de los diferentes módulos que se le llaman en el magíster, donde se invitan también a expertos de diferentes disciplinas, donde tenemos incluso módulos que son dictados por profesores que vienen de otras disciplinas, por ejemplo de la ingeniería comercial, etcétera, dándole justamente una mirada más transversal a esos problemas. Ahora, el magíster tiene un desafío hoy en día que es justamente relacionarse con empresas, con el sector público, etcétera, para que las tesis o los trabajos finales sean aplicados en problemas concretos. Y eso es un buen desafío porque
tenemos que salir cada vez más de la academia, aparte que este es un magíster profesional. Y en esa tarea como de vinculación de la utilidad del trabajo, de la tesis, la universidad ayuda en la coordinación, en la vinculación del alumno con la empresa. Claro, o sea, el venir de la Universidad de Santiago, por ejemplo, siempre es una espalda bien importante y se hacen las gestiones, pero tiene que ser fortalecido de manera mucho más directa. Es necesario establecer convenios específicos con diferentes empresas o entidades para poder trabajar en etapas tempranas en dar soluciones a través de los trabajos de graduación y de las tesis, porque ahí hay un potencial enorme, digamos, uno está un año o más trabajando en un tema específico de competencias profesionales, entonces hay un beneficio mutuo que tiene que ser fortalecido. Entonces la universidad sí ayuda y yo creo que hay que fortalecer eso sí mucho más esa política, ese enfoque, porque hoy en día hacia allá va, yo creo principalmente, va a que básicamente lo que hacemos tenga un efecto aplicable, real, y podamos vincularnos cada vez de manera más fuerte en los diferentes sectores en los que se trabaja, academia, empresa, instituciones. ¿No te parece públicas, que también el hecho de que de alguna forma, o sea, uno es coordinar esa vinculación y el otro también es publicar las tesis? Porque muchas veces, como cualquier trabajo, hay mucho trabajo de investigación, sobre todo en el área de las ciencias sociales, que acceden, por ejemplo, a fondos públicos, y la verdad es que terminan en las bibliotecas del mandante y, claro, del que ejecuta. Desde esa perspectiva también podría ser súper interesante el tema como de disponibilizar estas tesis, sí, como públicamente. Claro. Sí, yo creo que ahí el tema de las tesis físicas, digitales, se van a mantener, pero yo tengo una mirada ahí que tiene que ver con fortalecer mucho más los canales de comunicación paralelos relacionados a esto. Entonces, por ejemplo, que una tesis, un desarrollo de un trabajo, al mismo tiempo uno lo esté trabajando a través de visibilizarlo en las redes sociales, a través de cápsulas audiovisuales, a través de poner el tema de conversación en las redes o a través de una charla, a través de un seminario, etcétera, es una buena manera de ir generando una visibilidad de lo que se está haciendo y salir de esa lógica un poco quizás tradicional de la academia, que es como, bueno, yo hago una tesis, escribo una tesis, un documento y está alojado en un repositorio, etcétera. No. Hoy en día tiene que ir mucho más rápido y hay una línea que tiene que ver con el patentamiento, entonces hay que ir desarrollando y fortaleciendo esa salida. Lo del que te comentaba de visibilizar a través de cápsulas, a través de las redes sociales, los avances de los que uno va haciendo. Eso es muy interesante, hoy se mueve el mundo ahí también. Claro, de hecho nosotros lo hacemos un poco con el laboratorio porque nos dimos cuenta que es la manera de, oye, hay que se vea esto, es bueno que se discuta, que la gente, para bien o para mal, pueda entender y opinar sobre lo que se está haciendo. O sea, de hecho, para quienes nos escuchan y nos ven, el tema, uno cuando busca lema, efectivamente se va a encontrar con un material audiovisual, recién lo estábamos comentando, súper bien hecho, súper simple de entender y efectivamente motivante y que llama la atención. Claro, porque eso es lo que queremos comunicar ahí, es vulgarizar en el sentido de que sea de fácil comprensión para la mayoría de la gente lo que se está haciendo, lo que nos estamos preguntando, independiente que en paralelo estamos haciendo un paper técnico y estamos dando soluciones más desde el punto de vista de la ciencia y el I+D, pero tiene que ir en paralelo, hay que ser capaces de trabajar con diferentes canales de comunicación y desarrollar las competencias necesarias para eso y entender que cada una tiene su público y su impacto relacionado a lo que uno quiere promover. Alexander, estamos terminando esta conversación. Me gustaría preguntarte si quieres profundizar en algo de lo que hemos conversado, corregir algo, no lo sé. No, bueno, agradecerte, enfatizar sobre todo de que se necesita ser cada vez más sujetos de cambio, como le dicen a veces. Creo que es fundamental entender que no se puede trabajar solo, se tiene que trabajar en equipo, se tiene que trabajar en grupos para poder promover y sacar adelante iniciativas. Y en ese sentido la academia tiene un desafío enorme, que es salir de la conversación de las reuniones y de las mesas donde cada uno da una opinión, a entender de que en el fondo hay que comunicar de manera más grupal, colectiva y de manera mucho más dinámica lo que se está haciendo, lo que se está investigando, lo que se está interrogando, porque el mundo hoy en día es mucho más dinámico y somos nosotros los que tenemos que también generar nuestras adaptaciones para hacer
un actor de alguna manera incidente en las cosas que están pasando. Y eso implica mirarse a uno mismo también. Bueno, Alexandre Carbonell, muchas gracias por esta interesante conversación. A todas y todos, muchas gracias por acompañarnos y los invitamos próximamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura, en el que también podrán reproducir en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias a ustedes.